Bueno, extiendo un cordial saludo a la tutora Dorje Rodríguez. A continuación vamos a iniciar la presentación del trabajo de la fase 4 que corresponde a evaluación y acreditación del curso Estructura Molecular. Los estudiantes que pertenecemos a este trabajo pues es mi persona, Héctor Fabio Arias, compañero Alexis Mina, Jesús Eduardo Pinta, Henry Alexander Giraldo y Jason Adolfo Rodríguez. A continuación vamos a dar inicio. Bueno, mi nombre es Héctor Fabio Arias. A continuación voy a exponer el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. El efecto fotoeléctrico es un efecto que se produce la expulsión de electrones de un material causado por una luz incidente. Bueno, este efecto tiene varias variables a contemplar. Una de ellas es la función de trabajo, que es la cantidad mínima de energía que se necesita para extraer un electrón de la superficie de un material. Y este está amarrado o depende únicamente de las características de cada material. Se representa la siguiente letra y su unidad de medida se da en electronvoltio. Para que exista un desprendimiento de electrones de un material siempre va a depender de la frecuencia. Entonces existe una frecuencia y una longitud de onda de corte, que ellas determinan el umbral por debajo del cual no existe efecto fotoeléctrico. Para el caso de la frecuencia de corte, tenemos que es igual a la función de trabajo sobre la constante de Planck, y la longitud de onda de corte corresponde a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la función de trabajo en unidades de electronvoltio. Entonces, con el cálculo de esta frecuencia y de esa longitud de onda de corte, podemos determinar a partir de qué punto empieza a existir un desprendimiento de electrones de un material cuando existe una luz incidente. Entonces, esto siempre va a estar dependiendo de las características de cada material, porque la función de trabajo es propia de cada uno de los elementos. También podemos calcular la energía cinética máxima, que es la máxima energía con la que se desprenden los electrones y depende de la frecuencia. Entonces, esta es la energía con que cada electrón se va a desprender del material. Volvemos a tener aquí que depende de la frecuencia y también de la longitud de onda. Entonces, la energía cinética máxima, la primera fórmula es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda menos la energía, la función de trabajo. Porque pues la energía máxima va a tener incluida la función de trabajo. Entonces, al restarlo ya tendríamos la energía con la que se desprende el electrón. Igualmente, en términos de la frecuencia, tenemos que la constante de Planck por la frecuencia menos la función de trabajo. Entonces, aquí tenemos una descripción gráfica de cómo se produce el efecto fotoeléctrico. Vemos que hay un haz de luz que está incidiendo sobre una plancha metálica, y vemos que siempre y cuando la frecuencia y la longitud de onda de corte del material, que la longitud de onda y la frecuencia de la luz incidente sea mayor o menor dependiendo de la longitud de onda de corte y frecuencia de corte, empieza a existir un desprendimiento de electrones, que aquí en ese caso pues tendríamos algo que estuviera midiendo la función de trabajo y podríamos determinar la energía con la que se desprenden los electrones. Ahora tenemos el efecto Compton. El efecto Compton es un efecto que consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. Entonces, también tenemos la ecuación de desplazamiento de Compton. ¿Qué quiere decir este efecto? Supongamos que hay un electrón libre y entonces un fotón choca contra ese electrón. Entonces, el fotón inicialmente tiene una longitud de onda y después de que se produce el choque, el fotón cambia de longitud de onda. Como lo podemos ver en el gráfico,
el fotón incidente siempre tiene una frecuencia cero, una longitud de onda cero, que es la inicial, y luego del choque ya tenemos una frecuencia prima y una longitud de onda prima, que es diferente a la inicial. Entonces, ¿cómo se relacionan estas variables? Cuando tenemos aquí en esta ecuación del desplazamiento de Compton, vemos que el delta lambda, que es la diferencia de la longitud de onda, está en términos de la constante de Planck sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz. Todo ello multiplicado por 1 menos coseno de teta. Y teta es el ángulo de la trayectoria que tenía el fotón y la nueva trayectoria. Entonces, con esa ecuación de desplazamiento podemos calcular cuál es la diferencia de longitudes de onda inicial y final cuando se produce el choque del fotón y el electrón. Bueno, muchas gracias. Ahora continúa nuestros compañeros con los siguientes temas. Buenas noches, compañeros, tutora. Sigo con la explicación. Mi nombre es Jason Adolfo Rodríguez. En este momento vengo a hablarles del efecto fotoeléctrico y del efecto Compton. Bueno, el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es una expulsión de electrones en los metales que es causada por la luz. Esta expulsión de electrones varía según la frecuencia de la proporción en que se le proporcione luz. En el efecto fotoeléctrico, como ya lo dijimos, pues es una expulsión de electrones en metales. En el año 1905 el científico Albert Einstein presentó varios artículos hablando sobre el efecto fotoeléctrico. Esos artículos también lo llevaron a ganar un premio Nobel en el año de 1922. Pero en el año de 1900 el científico también Max Planck explicó sobre el efecto de la radiación en cuerpo negro. Lo único que Einstein hizo fue que llegó más lejos en la investigación que el señor Max Planck, pero el señor Planck nos dejó unas constantes, las cuales son utilizadas para encontrar las frecuencias y las longitudes de onda en el efecto fotoeléctrico. En estas dos constantes son una que se encuentra en joules y otra que se encuentra en función de trabajo. Como no lo vemos acá, una de las constantes es de 6.626 por 10 elevado a la menos 34 joules y la otra es de 4.136 por 10 elevado a la menos 15 en función de trabajo. Estas dos constantes varían según lo que se nos presente en el problema, si nos lo presentan en joules o en funciones de trabajo, para variar entonces las ecuaciones. Las fórmulas para encontrar la frecuencia según en el efecto fotoeléctrico, para encontrar la frecuencia del efecto fotoeléctrico, es de que la frecuencia dice que es igual a la constante de la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Y la longitud de onda se halla con la constante de la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Cabe resaltar que también hay una frecuencia de corte. Es una frecuencia por la cual por debajo de ese valor no existe el efecto fotoeléctrico. Para hallar esta frecuencia de corte es la función de trabajo sobre la constante de Planck, una de las que nos presentaron anteriormente, y la longitud de onda de corte es igual a la constante de Planck por la constante de la velocidad de la luz sobre la función de trabajo. Cabe resaltar que la función de trabajo es el mínimo de energía que se necesita para extraer un electrón de un material. Como lo vemos aquí, este fenómeno es aprovechado por las empresas para producir energía. Más que todo se utilizan en los paneles solares. Es el ejemplo más claro que podemos ver de cómo se utiliza. El efecto de Compton es un aumento de la longitud de onda cuando choca un electrón.
Un electrón libre choca y pierde su energía. Acá vemos un pequeño ejemplo del efecto de Compton, de cómo se dispersan los electrones, el electrón que rebota, el ángulo en que rebota, la función de trabajo que representa, y esta es la fórmula para encontrarlo. Que son para encontrar los diferentes fotones y electrones. ¿Qué pasa? El efecto Compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón, como ya lo dijimos anteriormente. Estas son las dos ecuaciones para encontrar los valores, y esta es la longitud de onda de Compton, que esta es la constante de Planck. Cabe resaltar que este m es la masa de la molécula, como lo explicamos acá, y c es la constante de la velocidad de la luz, y h es la constante de Planck, como ya lo habíamos visto anteriormente. El efecto Compton, que nos permite medir la intensidad de los rayos gamma, lo que resulta de gran utilidad en física. Y en un lado que se le ve negativo es que en las radiografías provoca un ensombrecimiento de la imagen debido a la degradación de los rayos X y la emisión de los electrones parásitos. Bueno, esto es todo y muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Alexis Mina. Voy a hablar acerca del cuerpo negro y enlace iónico y covalente. ¿Qué es el cuerpo negro? El cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la luz y la energía que inciden sobre él. Esta energía es absorbida y se distribuye en su interior hasta desaparecer y no refleja nada. Este cuerpo negro, al calentarse, irradia, emite una luz, y a mayor temperatura este cuerpo va tomando colores diferentes. Para determinar la energía de la partícula tenemos la ecuación donde energía es igual a H, que es una constante universal en la química y física, multiplicada por la frecuencia. Al aumentar la temperatura, no solo aumentamos la energía emitida, sino que la longitud de onda se vuelve más corta. Acá podemos observar que la longitud de onda se vuelve un poco más corta. Un cuerpo que sea un buen emisor también va a ser un buen absorbente. Enlaces. ¿Por qué se unen los átomos? Los átomos se unen para obtener una situación más estable. Podemos observar aquí este oxígeno está unido a dos hidrógenos, aquí forma una molécula y tiene una situación más estable. Enlaces iónicos y covalentes. El enlace covalente es cuando dos átomos se comparten electrones. Puede ser por un enlace simple, aquí tenemos un enlace simple, o por un enlace doble o un enlace triple. Acá vemos donde cada oxígeno están formando con el carbono un enlace doble. Ahora, podemos darnos cuenta que es un enlace covalente si la diferencia de electronegatividades está por debajo de 1,7.
Este tipo de enlaces se da en dos elementos no metal o entre distintos que no sean metales, y también entre un no metal y el hidrógeno. Enlaces iónicos. Aquí el enlace iónico se da cuando un átomo capta un electrón de otro. Sabemos que es iónico cuando la diferencia de electronegatividad es mayor de 1,7. Esto es todo, muchas gracias. Saludo compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Eduardo Pinta, estudiante de Ingeniería Electrónica. Sí, ahora en el curso de Estructura Molecular. Entonces, en este momento voy a hablar acerca de polaridad del enlace, electronegatividad y formas geométricas. Entonces, para empezar, voy a explicar acerca de lo que es polaridad del enlace. Entonces, como vemos aquí, la polaridad de los enlaces es una propiedad de las moléculas. Esta propiedad representa la distribución de las cargas eléctricas de las moléculas. En algunas moléculas genera extremos negativos y positivos y en otros no, como podemos apreciar aquí en la molécula de agua, H2O, y la de dióxido de carbono, CO2. Tenemos entonces que la polaridad del enlace se determina por lo siguiente: primero por lo que es geometría molecular, también se determina por los elementos que componen la molécula, algo que es muy importante, que es la electronegatividad y los enlaces de la molécula. Esas son las cosas que determinan la polaridad del enlace. Algo también que tenemos que tener en cuenta son los elementos para predecir la polaridad molecular. Entre estos elementos está la geometría molecular total, el momento dipolar, los electrones no compartidos y, como ya lo mencionaba, algo que es importantísimo, que es la electronegatividad. Entonces, hablando de esto, voy a pasar a explicar acerca de la electronegatividad, que es la electronegatividad. Entonces tenemos lo siguiente, que la electronegatividad podemos definirla como la fuerza relativa con la que un elemento atrae los electrones cuando existe un enlace. Entonces aquí vemos por lo menos una imagen de un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, y podemos notar que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, atrae mayor cantidad de electrones. Sí, entonces lo podemos notar por una nube de electronegatividad más grande alrededor del oxígeno. La electronegatividad se clasifica en la escala de Pauling y de Millikan. Vemos aquí también en otra tabla los valores de electronegatividad según Pauling. Y miramos que esta electronegatividad, según esa tabla, aumenta de arriba a abajo dentro de cada grupo y de izquierda a derecha a lo largo de los periodos. Y así entendemos pues algo, y es que el elemento más electronegativo es el flúor con una electronegatividad de 4, y el elemento menos electronegativo es el cesio con una electronegatividad de 0,7. También entendemos que entonces los enlaces con átomos con la misma electronegatividad son apolares, mientras que cuando hay diferencia de electronegatividad se dan los enlaces polares. Esto con respecto a la electronegatividad. Entonces seguimos acá con lo que son las formas geométricas. Cuando hablamos acerca de formas geométricas nos referimos prácticamente a lo que es geometría molecular, ¿ya? Y entendemos que la geometría molecular es la que estudia la distribución de los átomos de una molécula. Eso es lo que hace la geometría molecular. Hay un modelo principal de la geometría molecular, es el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, ¿sí?
algo muy importante es que la geometría molecular define las propiedades de las moléculas, propiedades como la polaridad, la actividad biológica, el color, fase de agregación, entre otras prioridades moleculares. Y tenemos en cuenta también que a la hora de geometría molecular nos referimos, también hablamos acerca de las estructuras moleculares, como es la estructura angular, lineal, trigonal piramidal, la trigonal plana, la tetraédrica. Y ya para ir finalizando, entonces miramos aquí alguna de esas estructuras. Sí, podemos apreciar la estructura piramidal, la tetraédrica, como les mencionaba, la estructura lineal, la angular que vemos aquí en la molécula del agua. Entonces, acerca de esto es que quería compartirles, compañeros, explicarles. Espero pues que hayamos podido entender y muchas gracias.